En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 22 de abril, viernes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del Salmo 77, versículo 53. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya. La primera lectura, continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. E hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos aquí en esta continuidad? Bueno, ya habían hablado mucho Pedro y Juan. Y les digo que mucho porque ya se habían tardado los jefes de la sinagoga en hacer esta detención. Sin embargo, aquí en esta detención, Pedro aprovecha la oportunidad. Y no nada más Pedro, el Espíritu de Dios a través de Pedro habla y de alguna manera les hace esa observancia acerca de Jesús. Ya se los había hecho a los israelitas. Pedro ya había hablado de manera fuerte, dura, acerca de cómo es que el pueblo se dejó llevar por los escribas, por los sacerdotes, por los encargados del Sanedrín, de instigar al pueblo para que crucificaran a Jesús. Ahora, el Espíritu de Dios habla directamente a aquellos que confrontaron al pueblo, que confrontaron a Jesús y lo llevaron a la muerte. Les recuerda el Espíritu de Dios a través de Pedro, les recuerda el Salmo, las palabras que el mismo Jesús había dicho ante el Sanedrín. La piedra que hoy están desechando es la piedra que se va a convertir en la base, en la piedra angular, en aquella primera base, en aquella primera piedra en donde a partir de ahí se empieza a trazar todo. Jesús es la piedra
angular. Y una vez que Pedro termina de decir esto, también hace esa otra observancia acerca del nombre. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Las curaciones las hacía en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, o Jesús el Nazareno. En nombre de Él se hacían todas las curaciones. Hermanos, hay que estar atentos a estas lecturas. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocían. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tanto pescado. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la habían quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos peces de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Jesús está en la orilla y no lo reconocen. Les habla incluso, les hace una pregunta y ellos siguen sin conocerlo. ¿En qué momento se identifican a Jesús? Al momento en que intentan levantar la red y se dan cuenta que está llena. Ese acto en el que, esa acción en el que, así como en otras, Jesús es reconocido. Jesús es reconocido por los de Emaús al momento de la fracción del pan. Jesús es reconocido por María Magdalena en el huerto al momento en que le llama por su nombre. Simón Pedro y los discípulos que estaban encerrados reconocen a Jesús al momento en que les habla y les dice: la paz del Señor esté con ustedes. No soy un fantasma. Miren mis manos y miren mis pies. Son esos actos que solo Jesús podía hacer. Es el momento en que ellos lo identifican, el momento en que ellos lo conocen. ¿Quién lo identifica? Juan, el discípulo amado, el discípulo al que más quería Jesús. Y Pedro
inmediatamente se tira al agua para acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque sigue trayendo ese peso en su conciencia de haberlo negado, de haberle dicho yo te seguiré, y en lo que cantaron en lo que cantó 3 veces el gallo, él ya lo había negado. Él ya se había apartado de él. Es ese Pedro el que se tira. Es ese Pedro también el que jala la barca. Es ese Pedro el que toma un pez, un pescado, y lo acerca a Jesús. Esos elementos que están rodeando esta lectura y nos van dando un significado muy, pero muy importante. Tercera aparición a los discípulos de parte de Jesús. Y otra vez, hay fuego, hay alimento, hay presencia de esa acción de comer y esa acción de reunirse. De la oración colecta, hoy viernes 22 de abril del año 2022, viernes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.